Hola, buenas tardes, que no conseguía desmutearme. Buenas tardes con todos. Bueno, como decían, soy Joana Marí, soy la delegada de protección de datos en la Autoridad Catalana de Protección de Datos y quería en primer lugar agradecer la invitación a participar en este congreso y a la oportunidad de compartir con ustedes lo que les voy a plantear hoy, que es el modelo para la realización de una evaluación de impacto en los derechos fundamentales en el contexto de la inteligencia artificial. Es decir, en el marco de la Unión Europea, en el contexto del reglamento de inteligencia artificial, una de las obligaciones que se establece para los responsables del despliegue, es decir, para aquellos que utilizan sistemas de inteligencia artificial en específico de alto riesgo, una de estas obligaciones es la necesidad de realizar una evaluación de impacto en los derechos fundamentales. A partir de esta obligación, la Autoridad Catalana de Protección de Datos, que es la autoridad encargada de velar por el derecho a la protección de datos en Cataluña, pero también en relación con todo lo que se consideran derechos y libertades que pueden verse afectados por el tratamiento de datos. Y ahora con el reglamento de inteligencia artificial también se la ha nombrado como autoridad garante de los derechos fundamentales en el marco de este reglamento de inteligencia artificial. Pues en este contexto normativo, la autoridad catalana desde hace aproximadamente un año veníamos trabajando con el doctor Alessandro Mantelero, un experto en el ámbito europeo e internacional en materia de derechos fundamentales, en materia de protección de datos y muy específicamente en el contexto de la evaluación de estos derechos fundamentales en diferentes contextos. Venimos desarrollando un modelo, una metodología con el objetivo de poder realizar una evaluación de cuál es el impacto que un sistema de inteligencia artificial específico podía tener sobre los derechos fundamentales. Es decir, se ha desarrollado una metodología que puede ser utilizada por cualquier entidad pública o privada que quiera diseñar, desarrollar o implementar un sistema de inteligencia artificial con el objeto de identificar los impactos que se pueden producir sobre cualquiera de los derechos fundamentales que correspondan en cada entorno. En concreto, esta metodología que ustedes pueden, después les compartiré a través del chat, pero que ustedes pueden encontrar totalmente libre, está en catalán, pero también está en castellano y en inglés. En esta metodología ustedes lo que van a poder encontrar es, por una parte, una plantilla, un modelo, ¿no? Esto que les decía, una explicación de cómo desarrollar esta evaluación de impacto y además van a poder encontrar 4 casos de uso. Uno en el ámbito de educación, uno en el ámbito de recursos humanos, en el ámbito de salud y de servicios sociales. Porque justamente lo que hemos realizado es poner a prueba el modelo que se estaba trabajando. Es decir, cogimos 4 casos específicos de sistemas de inteligencia artificial que se estaban desarrollando para aplicar en contextos concretos, como les decía, en el ámbito de educación, en este caso en el ámbito universitario, lo pueden ustedes, están estos casos de uso publicados, o en el ámbito de salud, por ejemplo, en el tema del uso de un sistema de imágenes para la detección de cáncer o un sistema de servicios sociales con el uso de datos biométricos por voz para ayudar a las personas mayores en su quehacer diario. Y lo que hicimos fue poner a prueba este modelo para ver que efectivamente servía, era útil para las entidades para poder realizar esta evaluación. De hecho, este proyecto se desarrolló en el contexto de la Red de Delegados de Protección de Datos de Cataluña, es decir, se creó un grupo de trabajo específico que sigue en funcionamiento. De hecho, no hemos cerrado el grupo de trabajo porque continuamos trabajando sobre aquellos casos de uso que las organizaciones nos quieren plantear para poder
ir probando, ir desarrollando este modelo y, por tanto, desarrollado por profesionales en el ámbito de protección de datos, pero también se invitaban a personas que pudieran tener conocimientos específicos en el ámbito de inteligencia artificial o en el ámbito específico de derechos fundamentales, ya que yo les decía que esta es una metodología desarrollada para el artículo 27 del Reglamento de Inteligencia Artificial, pero es una metodología sencilla en el sentido de que sea fácil de utilizar por expertos. Es decir, un instrumento que está pensado para que aquellos profesionales que estén trabajando en el contexto de la inteligencia artificial tengan un instrumento para poder evaluar el impacto del instrumento concreto que van a desarrollar en ese impacto en el ámbito de los derechos fundamentales. ¿Y qué pueden ustedes encontrar en este modelo? ¿Cómo lo hemos estructurado? Como les decía, hay una plantilla que sirve a cualquier entidad para el desarrollo, que está basada en una primera, digamos, una primera etapa de planificación para identificar el contexto, los colectivos afectados, las tipologías de datos utilizadas, porque en el ámbito de inteligencia artificial y trabajando con este modelo nos hemos dado cuenta de que si ya teníamos claro que el contexto es importante cuando estamos hablando de sistemas de inteligencia artificial que pueden servir para muchas cosas, pero que se utilizan en contextos muy específicos y que el nivel de riesgo de estos sistemas puede variar en función del contexto, incluso no solamente el nivel de riesgo, sino incluso los derechos que pueden verse afectados. Esto podrán verlo ejemplificado en estos casos de uso que les indicaba que están publicados. Pues hay una primera fase de planificación, de identificación del ámbito en el cual las entidades estén trabajando. Hay una fase para la identificación de los riesgos. En este caso se utiliza o se ha utilizado un sistema, una metodología que se basa en la metodología estándar internacional de gestión de riesgos, porque también lo que pretendíamos era que este modelo pueda integrarse dentro de los sistemas de gestión de riesgo de las organizaciones. De hecho, uno de los ámbitos en los que estamos trabajando es en la integración de la evaluación de impacto en derechos fundamentales en el marco de la inteligencia artificial con la evaluación de impacto en protección de datos que en nuestro caso, en la Unión Europea, nos establece el Reglamento General de Protección de Datos. Por tanto, la idea es minimizar el impacto en cuanto a recursos a utilizar para el cumplimiento normativo y a ese efecto maximizar la protección o la garantía de los derechos fundamentales que pueden verse impactados desde muchos y diferentes ámbitos o usos de los sistemas de inteligencia artificial. Como les comentaba, tenemos una primera plantilla, tenemos un análisis de gestión de riesgos a través de diferentes matrices para cada uno de los derechos que pueden verse impactados. No es, por tanto, un análisis global para el conjunto de los derechos fundamentales, sino que es un análisis individualizado en el caso de uso de los concretos derechos que pueden verse impactados. Yo les decía, en un caso teníamos el derecho a la educación, porque estábamos hablando de un sistema de soporte a los estudiantes en el contexto universitario. En otros ámbitos teníamos que podía verse impactado el derecho a la no discriminación, o el derecho a la protección de datos, el derecho a la salud. Depende, por tanto, de cada caso concreto, que por eso es tan importante poder ir probando el modelo para poder ir adquiriendo experiencia e identificando cómo analizar los derechos también desde la perspectiva de la inteligencia artificial y del impacto que esta tecnología tiene en cada uno de ellos. Y
una vez identificados los riesgos, se incorporaban medidas propuestas para reducir estos riesgos. Y a partir de aquí volvíamos a realizar el análisis en este grupo de trabajo que se había creado y veíamos si quedaban riesgos residuales que pudieran minimizarse todavía más. He de decirles que algunos de estos proyectos, algunos desde el primer momento ya eran correctos, es decir, el nivel de impacto que existía ya era muy reducido y era justamente en aquellas situaciones en las que se encontraba encajado el sistema de inteligencia artificial en una organización que ya era una organización madura en cuanto a la integración en la cultura de la propia organización de todo lo que tenía que ver con la gestión de riesgos, con la evaluación de impacto en materia de protección de datos. Era mucho más sencillo y muchos riesgos ya venían reducidos de base en un primer momento. En otras situaciones hubo modelos que se estaban diseñando desde un primer momento y se incorporaron mecanismos o soluciones o propuestas al objeto de reducirlos que se incorporaron en el sistema final que se está utilizando en el ámbito, por ejemplo, en este caso, era en el ámbito universitario. Por tanto, como les decía, este es un modelo dirigido a la protección, ¿no? La garantía de cada uno de los derechos que pueden verse impactados con estos sistemas. Es un modelo libre que cualquier organización o cualquier persona puede utilizar, que pueden, como les decía, yo les facilitaría a través del chat ese... ese enlace y por tanto que podrían ustedes incorporar en cualquier proyecto. Veo que hay alguna pregunta. Déjenme, por favor, abrir el chat que no lo tenía abierto. Eh, en este caso, a ver si puedo encontrarlo. Disculpen. Pregunta. En el entendido que la fórmula del riesgo es igual a la probabilidad de ocurrencia, la amenaza por el impacto en el caso, cuando se menciona la evaluación de impacto y la protección de datos personales en la IA, solo se enfoca la segunda parte de esa fórmula. Es decir, no se gestionan las probabilidades y mucho menos sería un modelo que revele niveles de riesgo. Es decir, como yo les decía, el modelo que yo les estoy planteando no es el modelo de evaluación de impacto sobre el derecho a la protección de datos, que viene establecido como una obligación en el artículo 35 del Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, esta es una obligación que tenemos para aquellas entidades que tratan datos de carácter personal. En el caso concreto, y ahora iré a la conclusión final de la pregunta, en este caso yo les estaba planteando un modelo para la realización de una evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales. Es decir, una evaluación vinculada al reglamento de inteligencia artificial que en el caso de la Unión Europea establece esta obligación más allá o con independencia de las obligaciones que existen en materia de protección de datos. En el caso concreto de la evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales, como ustedes podrán comprobar si le echan una mirada a este modelo, se han tenido en cuenta los diferentes elementos que son necesarios para tener en cuenta en una evaluación de riesgo. Incluso se han ido más allá en algunos puntos, ya que, por ejemplo, se tiene en cuenta el ámbito, por ejemplo, el esfuerzo necesario para reducir un impacto o se tiene en cuenta la extensión del sistema de inteligencia artificial que se esté analizando para poder tener una visión general, una visión global del nivel de impacto concreto que en el contexto de uso específico de un sistema de inteligencia artificial puede tener sobre cada uno de los derechos fundamentales, entre ellos también el derecho a la protección de datos y obviamente muchos de los casos analizados lo que realizaban era
el derecho a la protección de datos era uno de los derechos analizados, pero había otros, como les comentaba, como podía ser el derecho a la salud, el derecho a no ser discriminado, el derecho a la educación. Decía, les animo a concretar todo esto que yo intento resumir en el tiempo que me habían dado, porque allí podrán ver que en las matrices de riesgo se tienen en cuenta todos los elementos al objeto de realizar un análisis específico. De hecho, también como les comentaba, uno de los objetivos que tenemos para este año es integrar estas evaluaciones para reducir, ¿no?, las tareas, digamos, más formales en el ámbito de las evaluaciones de impacto, pero también una de las actuaciones que estamos desarrollando es la de la automatización de este instrumento, de este modelo, al objeto de poder incorporar todas y cada uno de los elementos del análisis de riesgos de manera más ágil en el contexto de esta evaluación de impacto. Y bueno, simplemente comentarles esto, que es un trabajo que necesita del apoyo experto de los profesionales involucrados. En este caso hemos detectado tres, digamos, grandes perfiles a incorporar. Uno que realice un análisis desde el punto de vista de la teoría jurídica de los derechos fundamentales, un perfil vinculado a inteligencia artificial y a entender cómo esto funciona, y por otra parte también un ámbito exclusiva, un ámbito, digamos, un perfil que entienda cómo funcionan y desde un punto de vista práctico, cómo realizar un análisis de riesgos específicos en el contexto analizado. Y también en este ámbito, una de las acciones que queremos llevar a cabo y que creo que también este congreso contribuye mucho es al hecho de poder formar, capacitar a las personas que deban desarrollar entre sus funciones estas evaluaciones de impacto, poder incorporar todos estos elementos a lo que sería el desarrollo de las funciones profesionales. No sé si tienen ustedes alguna pregunta más, si no, no querría agotar más el tiempo. Sé que habían empezado con unos minutos de retraso, por tanto, cedería ya el paso al siguiente ponente, o si no es que hay alguna pregunta que me haya dejado y que quieran ustedes plantearme.